Millonario humilló a su esposa cuando ella pidió el divorcio, diciéndole, ¿de qué vas a vivir? Nadie jamás te va a querer, cállate. Minutos después, ella reveló un secreto que lo dejó sin palabras. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. Camila había pasado noches en vela, construyendo en su mente las palabras exactas que diría. Había soportado durante años las críticas constantes, el control aplastante y las miradas de desprecio de Javier, su esposo, un empresario que había logrado amasar una fortuna, pero cuyo éxito profesional solo parecía alimentar su ego y su frialdad. En público, él era admirado por su astucia y generosidad. En casa, era un hombre frío, calculador, que trataba a Camila como si fuera parte del mobiliario. Esa noche, sentada en la sala principal de su imponente mansión, Camila finalmente reunió el valor que le había faltado durante tanto tiempo. Con un aire de determinación en su mirada, se acercó a Javier, quien estaba recostado en el sofá con una copa de vino en la mano y la televisión mostrando noticias financieras en el fondo. «Quiero el divorcio», dijo con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Javier levantó la vista lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro antes de soltar una carcajada que resonó por toda la habitación. ¿Divorcio? Camila, ¿de verdad estás diciendo esto en serio?, preguntó, dejando la copa en la mesa. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde irás? ¿Vas a mantenerte sola con tus habilidades? Camila sintió el calor subir a su rostro, pero no respondió. Javier se levantó del sofá, caminando alrededor de ella como un depredador acechando a su presa. Nadie te va a querer con esos niños pegados a ti, Camila. Todo lo que tienes, todo, lo tienes porque yo te lo di. Esta casa, esta vida, incluso tu tiempo libre. Te he mantenido porque me divierte verte ahí, como una muñeca decorativa. Así que cállate y deja de hacer el ridículo. Las palabras de Javier cayeron como dagas en el corazón de Camila, pero ella se negó a permitir que las lágrimas brotaran. No le daría esa satisfacción. En silencio, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Javier riendo para sí mismo. Esa noche, mientras él dormía en la habitación principal, Camila se encerró en su estudio personal. Había algo que necesitaba revisar. Un sobre que había encontrado semanas atrás, escondido en uno de los cajones del despacho de Javier. En ese momento, no le dio importancia, pero ahora parecía una pieza clave. Lo tomó de su escondite y lo abrió con manos temblorosas. Lo que leyó hizo que sus ojos se agrandaran de incredulidad. Entre los documentos había una lista de transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, acompañadas de nombres de empresas que reconoció de las noticias, nombres ligados a corrupción y escándalos financieros. Lo que más la impactó fue encontrar su propia firma en un préstamo millonario que nunca había autorizado. «Esto no puede estar pasando», susurró para sí misma, mientras su mente trataba de procesar la traición que iba mucho más allá de los insultos y la indiferencia. Javier no solo la había humillado emocionalmente, también había usado su nombre para proteger sus negocios turbios. Antes de cerrar el sobre, algo llamó su atención. En el fondo, había una factura de un hotel de lujo, con una fecha reciente. La reserva estaba hecha a nombre de Javier, pero lo que destacaba era la mención de una habitación doble y el nombre de una acompañante, Natalia Ríos. Camila sintió como si todo su mundo se derrumbara en ese instante. Había sospechado que Javier tenía otra vida, pero tener la prueba tangible en sus manos era devastador. Sin embargo, junto con el dolor, algo nuevo comenzó a crecer en su interior. Una determinación inquebrantable. ¿Crees que puedes destruirme, Javier? Esto recién comienza, murmuró mientras escondía el sobre de nuevo y guardaba copias digitales de los documentos en su computadora personal. A la mañana siguiente, mientras servía el desayuno para sus hijos, Camila observó a Javier sentado frente a ellos, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. Su actitud despreocupada y su mirada condescendiente eran un recordatorio constante de por qué había tomado la decisión de dejarlo. «Hoy tendré varias reuniones. No me esperes para cenar», dijo él mientras tomaba un sorbo de café. Camila no respondió, solo lo observó con una calma que lo hizo fruncir el ceño. Javier nunca se había detenido a estudiar a su esposa, pero esa mañana algo en ella le pareció diferente. Sin embargo, no le dio mayor importancia y salió de la casa apresurado. Esa misma tarde, mientras organizaba papeles en su estudio, Camila recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Si supieras lo que tu esposo hace cuando no está contigo, no estarías esperando tanto para actuar». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró el mensaje una y otra vez, tratando de descifrar quién podría saber tanto sobre Javier. ¿Quién estaba enviándole esta advertencia? Decidió que era hora de investigar más a fondo. Javier había jugado con su confianza durante años, pero ahora ella tenía algo con que defenderse.
Con el sobre en sus manos y el mensaje en su mente, Camila se preparó para dar el primer paso hacia su libertad. Mientras guardaba los documentos en un lugar seguro, una sonrisa apareció en su rostro. Javier, te has burlado de mí por última vez, pensó. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Camila despertó esa mañana con una mezcla de emociones contradictorias. El contenido del sobre que había descubierto la noche anterior seguía ocupando cada rincón de su mente. Era imposible ignorar las implicaciones de los documentos. Javier no solo había traicionado su confianza como esposo, sino que había puesto en riesgo su estabilidad financiera y la de sus hijos. Esa mezcla de indignación y determinación comenzó a darle fuerzas. Mientras sus hijos corrían por la casa preparándose para la escuela, Camila se sentó a revisar nuevamente las pruebas. Las transferencias bancarias a cuentas extranjeras, las facturas sospechosas y, lo más doloroso, la firma falsificada en un préstamo millonario que él había sacado en su nombre. Ese hombre, que durante años había hecho sentir a Camila como si fuera nada sin él, estaba utilizando su identidad para cubrir sus negocios turbios. Cuando Javier bajó a desayunar, lucía tan despreocupado como siempre. Vestía su traje perfectamente planchado, con un reloj ostentoso brillando en su muñeca, y su actitud era la de alguien que tenía todo bajo control. Hoy tengo reuniones importantes. Después de eso, habrá una cena con algunos socios. No esperes que vuelva temprano, dijo mientras tomaba un sorbo de café, ni siquiera dirigiendo una mirada a Camila. Ella lo observó en silencio, analizando cada gesto, cada palabra. Todo este tiempo creyendo que puede hacer lo que quiera, como si yo no existiera, pensó. Pero en lugar de responder o confrontarlo, simplemente forzó una sonrisa, dejando que él creyera que aún tenía el control. Cuando Javier salió de la casa, Camila se apresuró a llamar a Sofía, su mejor amiga y una abogada con experiencia en derecho familiar. Sofía había sido testigo de las humillaciones que Camila había soportado en silencio, y al escuchar el tono serio en su voz, no dudó en recibirla inmediatamente. En el despacho de Sofía, Camila extendió sobre la mesa los documentos que había encontrado. Sofía revisó cada página con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Camila, esto no es solo un caso de divorcio. Esto podría destruir a Javier por completo. ¿Te das cuenta del alcance de lo que tienes aquí? Lo sé, y quiero usarlo, pero no puedo arriesgarme a cometer un error. No solo se trata de vengarme, se trata de proteger a mis hijos y recuperar mi vida. Sofía se inclinó hacia adelante, mostrando su apoyo incondicional. Entonces debemos ser estratégicas. Necesitamos más pruebas. Esto es poderoso, pero si vas a enfrentarte a alguien como Javier, tienes que estar preparada para todo. Él no va a dejar que esto quede así. En ese momento, el teléfono de Sofía comenzó a sonar. La abogada frunció el ceño al ver un número desconocido, pero contestó de todas formas. Lo que escuchó al otro lado de la línea la dejó inmóvil. Dile a Camila que tenga cuidado. Javier no es alguien con quien se pueda jugar. Si sigue adelante, no será solo ella quien salga lastimada. La voz masculina y fría se cortó antes de que Sofía pudiera responder. Cuando Camila vio la expresión de su amiga, sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Quién era? Sofía la miró con seriedad. Alguien que no quiere que sigas adelante. Pero no vamos a dejar que esto nos detenga. Solo significa que estamos yendo por el camino correcto. El comentario fortaleció la determinación de Camila. Si alguien estaba tratando de intimidarla, eso solo significaba que Javier tenía más cosas que ocultar. Pero también la hacía consciente del peligro que podía enfrentar si no actuaba con precaución. Más tarde, esa noche, Camila regresó a casa y encontró a Javier sentado en el despacho. Parecía estar revisando papeles importantes, pero al verla entrar, cerró rápidamente una carpeta y se puso de pie. ¿Qué haces aquí? Este no es un lugar para que estés curioseando, dijo con un tono defensivo. Camila mantuvo la calma. Solo vine a buscar unos documentos personales. No tienes por qué preocuparte. Javier la observó por un momento, buscando señales de que algo no estaba bien, pero ella había perfeccionado su fachada. Sin más palabras, él salió del despacho, dejándola sola. Camila aprovechó la oportunidad para revisar rápidamente el escritorio. Encontró otro sobrecerrado, esta vez con el logo de un banco internacional. Sin tiempo para leerlo en ese momento, lo escondió entre sus cosas antes de regresar a su habitación. Esa noche, mientras fingía dormir, Camila escuchó a Javier hablando en voz baja por teléfono en el balcón. No entendió todo, pero captó palabras clave: transferencias, garantía y que no quede rastro. Cada vez estaba más claro que su esposo no solo era cruel, sino también un hombre peligroso que había construido su imperio sobre mentiras. Con el nuevo sobre en su poder,
Camila sabía que estaba cada vez más cerca de descubrir toda la verdad. Decidió que al día siguiente contactaría a un investigador privado recomendado por Sofía para analizar los documentos. Si quería salir victoriosa de esta batalla, necesitaría aliados, y no podía arriesgarse a actuar sola. Horas más tarde, mientras revisaba los papeles en su habitación, su teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje anónimo. Camila, estás jugando con fuego. Si sigues, alguien podría salir herido. Lejos de intimidarla, el mensaje reforzó su resolución. Guardó los documentos en un lugar seguro y se miró en el espejo. Por primera vez en años, sintió que recuperaba el control de su vida. Javier, me ha subestimado por demasiado tiempo, pensó mientras apagaba la luz. Al otro lado de la ciudad, Javier se reunía con un hombre de aspecto sombrío en un restaurante privado. Necesito asegurarme de que nada de lo que tengo quede expuesto. Alguien está revisando cosas que no debe, dijo con un tono autoritario. El hombre asintió. Ya estamos vigilando a Camila. Si ella intenta algo, lo sabremos antes de que haga el primer movimiento. Javier sonrió con suficiencia, sin saber que su esposa estaba mucho más preparada de lo que él imaginaba. El ambiente en casa era tenso, pero Javier parecía no darse cuenta del cambio en Camila. La subestimaba tanto que no veía las señales. La calma calculada con la que lo miraba, la manera en que comenzaba a recobrar su postura y la fuerza silenciosa que crecía dentro de ella. Por años, Javier la había tratado como una sombra, pero ahora Camila estaba lista para mostrarle que esa sombra podía destruir su mundo. La oportunidad llegó una semana después, cuando Javier la invitó, de manera casi condescendiente, a un evento empresarial importante. Se trataba de una gala donde sería homenajeado como empresario del año, una oportunidad más para alimentar su ego. Aunque la invitación estaba teñida de arrogancia, Camila aceptó. Sabía que este evento sería el escenario perfecto para su próximo movimiento. El día del evento, Camila dejó que Javier creyera que tenía el control. Se arregló con calma, eligiendo un vestido que sabía que llamaría la atención. Era rojo intenso, elegante pero imponente, un contraste absoluto con la imagen recatada que él siempre quiso que mostrara. Cuando bajó las escaleras para reunirse con él, Javier la observó con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Por lo menos hoy te ves presentable», comentó con una sonrisa arrogante mientras se ajustaba el reloj. Camila simplemente sonrió. Por dentro, ya estaba ganando. Al llegar al evento, las cámaras de los fotógrafos captaron su entrada. Javier, acostumbrado a ser el centro de atención, se dio cuenta de que Camila también atraía miradas. Algunos socios de la empresa incluso se acercaron a saludarla, elogiando su elegancia. Por primera vez en años, ella sintió el poder de ser vista, de existir más allá del rol que Javier le había asignado. Durante la cena, Camila se mantuvo tranquila, observando cada movimiento de Javier. Él estaba en su elemento, conversando con sus socios y presumiendo de sus logros. Sin embargo, ella notaba las miradas furtivas que lanzaba hacia su teléfono, los mensajes que revisaba cuando pensaba que nadie estaba prestando atención. Cuando llegó el momento del discurso de Javier, él se levantó con confianza, tomando el micrófono y dirigiéndose a los invitados. Este reconocimiento no es solo para mí, sino para todo el equipo que me ha apoyado en este camino. Pero, sobre todo, quiero agradecer a mi familia, especialmente a mi esposa Camila, quien siempre ha estado a mi lado, incluso en los momentos más difíciles. Las palabras resonaron con hipocresía en los oídos de Camila, pero mantuvo su expresión serena mientras los asistentes la miraban con admiración. Javier continuó su discurso, lleno de autocomplacencia, hablando de integridad y trabajo duro, cuando ella sabía que todo su imperio estaba construido sobre mentiras. El brindis que siguió al discurso fue el momento que Camila había estado esperando. Se levantó lentamente, alzando su copa y captando la atención de los invitados. Quiero aprovechar este momento tan especial para hacer un brindis, no solo por Javier, sino también por la verdad. Por los hombres que construyen imperios sobre mentiras y manipulan a quienes dicen amar. Por los socios que confían ciegamente, sin saber lo que realmente ocurre detrás de las puertas cerradas. El silencio llenó el salón mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. Javier, desconcertado, trató de intervenir, pero Camila continuó con firmeza. Y por supuesto, quiero agradecer a Javier, no por su apoyo, porque nunca lo tuve, sino por subestimarme siempre. Fue gracias a eso que encontré mi fuerza y descubrí que no necesito vivir bajo su sombra. Las palabras de Camila cayeron como un golpe. Javier dejó su copa sobre la mesa con tanta fuerza que el sonido resonó en la sala. Camila, creo que ya es suficiente. No conviertas esto en un espectáculo, dijo con un tono controlado, pero sus ojos revelaban una mezcla de furia y nerviosismo. Ella lo miró directamente. ¿Un espectáculo?
¿Cómo llamas a vivir años en un matrimonio donde la humillación es constante? No te preocupes, Javier. Esto no ha hecho más que empezar. El silencio incómodo en el salón era palpable. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos, mientras otros miraban a Javier con curiosidad y desconfianza. Camila, sintiendo que había cumplido su objetivo, dejó su copa sobre la mesa y salió del salón con pasos firmes, dejando atrás un ambiente cargado de tensión. Javier, incapaz de controlar su ira, fue tras ella. La alcanzó en un pasillo del hotel y la sujetó del brazo. ¿Qué crees que estás haciendo, Camila? Ella se liberó de su agarre con un movimiento firme. No necesito arruinarte, Javier. Tú lo estás haciendo solo. Pero si crees que esto es todo, te equivocas. Tengo pruebas. Y no voy a detenerme. El rostro de Javier palideció. No tienes idea de con quién estás jugando, dijo con un tono amenazante. Camila sonrió con frialdad. No, Javier. Eres tú quien subestimó a la persona equivocada. Esa noche, mientras Camila regresaba a casa, recibió un mensaje de Sofía. Tenemos más pruebas. Javier no está solo en esto. Hay más nombres y algunos son peligrosos. Necesitamos hablar mañana. Por primera vez, Camila sintió una mezcla de triunfo y cautela. Sabía que estaba ganando terreno, pero también que el camino por delante sería aún más complicado. Al otro lado de la ciudad, Javier se sentó en su despacho, revisando documentos y haciendo llamadas frenéticas. Quiero saber todo lo que Camila tiene. Si sigue adelante, no me importa lo que cueste, deténganla. Camila miró por la ventana de su habitación con una mezcla de tranquilidad y determinación. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero ya no había marcha atrás. El impacto del discurso de Camila en la gala se sintió de inmediato. Las miradas de los socios de Javier habían cambiado y el ambiente en la empresa estaba cargado de incertidumbre. Mientras Javier intentaba controlar los rumores y minimizar los daños, Camila, por otro lado, ya había dado el siguiente paso. Al día siguiente, Sofía la recibió en su oficina con una expresión grave. Tienes que saber que esto no es solo un caso de infidelidad o maltrato, Camila. Javier ha cometido errores más graves de lo que imaginábamos. Las pruebas que recopilamos ya están siendo analizadas por un investigador privado. Pero si decides seguir adelante, debes prepararte para lo peor. Camila asintió, su rostro serio pero decidido. No estoy aquí para rendirme, Sofía. Él ha usado mi vida como si fuera una extensión de la suya. Es hora de que entienda que ya no tiene el control. Mientras Sofía repasaba los documentos, una llamada interrumpió su concentración. Camila observó cómo su amiga fruncía el ceño mientras escuchaba al otro lado de la línea. Entendido, gracias por avisar. Al colgar, Sofía miró a Camila con preocupación. El investigador encontró algo nuevo. Javier no solo ha estado desviando dinero, sino que está involucrado en negocios con personas que tienen conexiones peligrosas. Alguien está ayudándolo a mover dinero a cuentas en el extranjero, y esto podría complicar las cosas aún más. Camila cerró los ojos por un momento, procesando la información. Cada paso que daba parecía revelar una red de mentiras y traiciones más profunda de lo que había imaginado. Sin embargo, lejos de intimidarse, sintió que su determinación crecía. Por la tarde, Sofía y Camila se reunieron con el investigador privado, quien les mostró una carpeta llena de documentos. Aquí están las transacciones de las que hablamos. Algunas están a nombre de Javier, pero otras usan empresas fachada. El problema es que las pruebas implican a terceros que no querrán que esto salga a la luz. Camila hojeó las páginas, encontrando nombres que no reconocía pero que, al parecer, eran clave en los negocios de Javier. También había facturas, correos electrónicos interceptados y fotografías de reuniones secretas. Esto es suficiente para exponerlo. Si lo presentamos en los tribunales, no solo perderá la empresa, sino también su libertad. El investigador se aclaró la garganta. Eso es cierto, pero hay un problema. Hemos recibido información de que Javier ya sospecha que lo estás investigando. Según nuestras fuentes, ha empezado a mover activos y a borrar registros. No le queda mucho tiempo, pero tampoco a ti. La advertencia dejó a Camila en silencio por un momento. Finalmente, levantó la mirada y respondió. No importa lo que haga. No voy a detenerme. Si quiere protegerse, tendrá que enfrentarse a mí primero. Esa noche, mientras Javier cenaba en casa como si nada hubiera pasado, Camila lo observaba con una mezcla de desprecio y compasión. A pesar de todo lo que había descubierto, una parte de ella seguía preguntándose cómo habían llegado a este punto. ¿Dónde quedó el hombre que alguna vez prometió amarla y cuidarla? Pero los recuerdos felices eran tan lejanos que ya no tenían peso en sus decisiones. Después de la cena, Javier recibió una llamada que lo hizo levantarse de la mesa y salir al jardín. Camila,
que lo observaba desde la cocina, aprovechó la oportunidad para buscar en su despacho. Sabía que arriesgaba mucho, pero no podía detenerse ahora. Entre papeles desordenados y cajones llenos de documentos, encontró una carpeta con el nombre de una empresa que le resultaba familiar. Al abrirla, descubrió una lista de transacciones realizadas en los últimos meses, todas vinculadas a cuentas en el extranjero. También había correos impresos donde Javier discutía la posibilidad de mudarse fuera del país con alguien que firmaba solo como Javi. El sonido de la puerta principal la sobresaltó. Camila cerró rápidamente la carpeta y la guardó entre sus pertenencias antes de regresar a la sala, fingiendo normalidad. Javier entró con el teléfono en la mano, aún hablando con alguien. Cuando terminó la llamada, la miró con una sonrisa forzada. Camila, creo que deberíamos hablar sobre lo que pasó en la gala. Te comportaste de una manera inesperada. Pero entiendo que quizás estás pasando por algo. Si necesitas ayuda, puedo conseguirte un terapeuta o lo que sea necesario. Camila lo miró con frialdad. ¿Ayuda? No necesito ayuda, Javier. Lo que necesito es que empieces a asumir las consecuencias de tus acciones. Nada más. Javier frunció el ceño, pero no insistió. Como quieras, dijo antes de subir las escaleras, dejándola sola en la sala. Cuando estuvo segura de que Javier estaba en su habitación, Camila sacó la carpeta que había tomado y comenzó a fotografiar cada página. Mientras lo hacía, su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Recibimos información nueva. Javier no está solo en esto, y las personas que lo apoyan no dudarán en defenderlo. Necesitamos actuar rápido. Camila respondió con un simple entendido. Su mente estaba llena de planes y posibilidades. Sabía que cada paso la acercaba más al enfrentamiento final, pero también al riesgo de exponerse demasiado. En el despacho de Javier, él revisaba su propio teléfono, frunciendo el ceño al ver un mensaje de alguien llamado Javi. Decía: tenemos que reunirnos pronto. Tu esposa se está acercando demasiado, y eso no nos conviene a ninguno de los dos. Javier suspiró, cerrando los ojos por un momento. Esto se está saliendo de control, murmuró para sí mismo, antes de borrar el mensaje. Camila, en su habitación, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Sabía que lo que venía sería peligroso, pero también estaba segura de algo. No volvería a ser la mujer que Javier había subestimado durante años. Esta vez ella tendría el control. El plan de Camila estaba en marcha, y el tiempo jugaba en su contra. La presión sobre Javier aumentaba cada día, con rumores en la empresa y preguntas incómodas de sus socios. Aunque intentaba mostrarse tranquilo, su comportamiento se tornaba cada vez más errático, y su ira parecía estar a punto de explotar. Pero Camila no se detuvo. Sabía que cada momento que pasaba la acercaba más a su objetivo: exponer todas las mentiras y traiciones de Javier. En la mañana, Sofía la llamó con urgencia. Camila, las pruebas que conseguimos ya fueron entregadas a las autoridades. Pero hay algo más. El investigador descubrió que Javier tiene cuentas en paraísos fiscales que están siendo monitoreadas y sus movimientos recientes indican que está planeando escapar del país. No podemos esperar mucho más. Camila apretó los labios, sintiendo cómo la determinación reemplazaba cualquier duda. Entonces tenemos que asegurarnos de que no pueda irse sin enfrentar las consecuencias. ¿Qué más podemos hacer? Sofía le explicó que los documentos filtrados ya estaban generando interés en la prensa, pero que necesitaban algo más contundente para asegurar que Javier quedara expuesto públicamente. Hay una reunión con sus socios mañana. Si logramos filtrar información durante ese encuentro, la presión será demasiado para que él pueda ignorarla. Camila asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que enfrentarlo cara a cara en un momento tan crucial era arriesgado, pero también entendía que ya no había vuelta atrás. Esa noche, revisó nuevamente las pruebas que había reunido, asegurándose de que cada detalle estuviera en orden. Mientras tanto, Javier, en su oficina, hacía llamadas frenéticas, intentando cubrir sus rastros y salvar lo poco que quedaba de su reputación. Al día siguiente, Camila llegó a la empresa, vestida con una elegancia que irradiaba confianza. Los empleados la miraban con curiosidad, conscientes de que algo importante estaba por suceder. Al entrar a la sala de juntas, encontró a Javier rodeado de sus socios, todos con expresiones tensas. Al verla, él frunció el ceño, sofiamente molesto por su presencia. ¿Qué haces aquí, Camila? Esto no tiene nada que ver contigo, dijo con frialdad. Ella lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Tiene todo que ver conmigo, Javier. Durante años, permití que me humillaras y controlaras, pero eso se acabó. Ahora soy yo quien tiene algo que decir. Los socios intercambiaron miradas, incómodos ante la tensión que llenaba la sala. Camila colocó una carpeta sobre la mesa y comenzó a hablar con calma pero con firmeza.
Aquí están las pruebas de las transacciones ilegales que Javier ha estado realizando con cuentas en el extranjero. También están los contratos fraudulentos que involucran a esta empresa y las pruebas de que él ha estado usando mi nombre para cubrir sus deudas personales. Javier se levantó de su asiento, su rostro rojo de furia. Esto es un espectáculo ridículo, Camila. No tienes idea de lo que estás diciendo. Nadie te creerá. Pero antes de que pudiera continuar, Sofía entró en la sala acompañada de un oficial de justicia, quien entregó un documento a uno de los socios. Esto es una orden de investigación contra Javier Martínez por lavado de dinero y fraude fiscal. Las pruebas presentadas son suficientes para proceder con la investigación formal. La sala quedó en completo silencio. Los socios miraban a Javier con expresiones de asombro y desaprobación. Él, por su parte, se hundió en su asiento, consciente de que su mundo estaba desmoronándose. Camila lo observó con una mezcla de satisfacción y tristeza, sabiendo que este era el resultado de años de mentiras y humillaciones. Esa tarde, Javier fue escoltado fuera del edificio por las autoridades, mientras los empleados susurraban y los fotógrafos capturaban cada momento. Camila, desde una esquina, lo vio desaparecer, sintiendo como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Pero su lucha aún no había terminado. De vuelta en casa, Camila encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Al abrirlo, encontró una carta escrita a mano que decía: «Esto no ha terminado. Aún hay cosas que no sabes sobre Javier y lo que ha estado haciendo». El corazón de Camila latió con fuerza mientras releía las palabras. Aunque había logrado destruir la fachada de Javier, sabía que su historia estaba lejos de concluir. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidada, sintió que su fuerza aumentaba. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su habitación, Camila supo que su vida estaba cambiando. Había recuperado su voz, su dignidad y, lo más importante, el control sobre su destino. Pero también entendía que el precio de la verdad podía ser alto y estaba dispuesta a pagarlo. La mañana siguiente a la detención de Javier amaneció con titulares en todos los periódicos. Las noticias hablaban de un empresario caído en desgracia, envuelto en escándalos financieros ilegales. Camila observaba las pantallas de televisión mientras el noticiero desglosaba los cargos en su contra. Aunque su nombre también aparecía en las notas, no como culpable, sino como la mujer que destapó el caso, ella sentía que todo el ruido mediático era solo un eco lejano comparado con la paz que finalmente comenzaba a experimentar. Sofía la llamó temprano. «Camila, las autoridades quieren hablar contigo sobre las pruebas que entregaste. Es una formalidad, pero debemos prepararnos para responder preguntas. Sin embargo, quiero que sepas algo importante. Lo has hecho. Lo que lograste no solo es justicia, sino también una victoria para ti». Camila respiró profundamente. «Gracias, Sofía. No sé qué habría hecho sin ti, pero siento que esto aún no termina. Javier dejó tantas mentiras a su paso que será difícil limpiar el desastre por completo». Sofía la tranquilizó. «Ahora es tiempo de concentrarte en lo que viene. Todo lo que diste por perdido puede reconstruirse, pero esta vez será con tus propias reglas». Ese día, Camila comenzó a organizar su nueva vida. Había recuperado acceso a bienes que Javier intentó esconder y empezó a tomar decisiones financieras para proteger a sus hijos. Se inscribió en cursos de administración y buscó asesoría para invertir su dinero de forma inteligente. Pero su mayor logro fue fundar una organización dedicada a apoyar a mujeres en situaciones de abuso emocional y financiero. En una entrevista para una importante revista, Camila habló de su experiencia y compartió un mensaje contundente. «El mayor error que cometemos es creer que no tenemos el poder de cambiar nuestras vidas. Yo lo creí durante años, pero ahora sé que la fuerza siempre estuvo ahí. Solo necesitaba encontrarla». Sus palabras resonaron entre quienes la escuchaban, convirtiéndola en un símbolo de resiliencia. Mientras tanto, Javier enfrentaba sus propios demonios. Desde la celda de una prisión provisional, observaba cómo su mundo se derrumbaba. Intentó culpar a Camila de su caída, pero sus socios y aliados lo habían abandonado, conscientes de que su red de corrupción no tenía defensa posible. A pesar de su arrogancia inicial, la realidad lo golpeó con fuerza. Estaba solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Una tarde, Camila recibió una carta inesperada de Javier. Con su caligrafía desordenada, escribió: «Camila, me quitaste todo, pero supongo que yo me lo busqué. A pesar de todo, lamento cómo terminaron las cosas. Fui un estúpido por no verte como lo que siempre fuiste. Alguien fuerte, alguien que merecía más de lo que yo podía dar. Espero que encuentres la felicidad que yo nunca supe ofrecerte». Camila leyó la carta con una mezcla de emociones. Por un momento, recordó los años en los que creyó que Javier era su mundo, los momentos felices antes de que el amor se transformara en control y desprecio.
Pero también sabía que esas palabras no cambiarían el pasado ni borrarían el dolor que él le causó. Guardó la carta en un cajón, no como un recuerdo, sino como un recordatorio de todo lo que había superado. Días después, Camila fue invitada a un evento empresarial donde anunciaría oficialmente su nueva organización. Con un vestido blanco sencillo y elegante, subió al escenario y habló frente a una multitud. No estoy aquí para hablar del pasado, sino del futuro. Hoy me levanto como prueba de que la adversidad puede transformarse en oportunidad y de que el dolor no define quiénes somos. Esta organización no es solo mía, es para todas las mujeres que alguna vez sintieron que no podían más. El aplauso fue ensordecedor. Sofía, sentada entre el público, le dedicó una sonrisa de orgullo. Pero lo más importante para Camila fue ver a sus hijos entre la multitud, aplaudiendo con entusiasmo. Ese momento selló su victoria personal. No solo había ganado la batalla contra Javier, sino que también había recuperado la confianza en sí misma y el amor de sus hijos. Cuando el evento terminó, Camila caminó hacia el auto con una sensación de ligereza que no había sentido en años. Mientras se acomodaba en el asiento trasero, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido que decía: Camila, ahora eres libre, pero recuerda que hay secretos que aún no han salido a la luz. Cuida lo que construiste. Aunque el mensaje la tomó por sorpresa, Camila decidió que no permitiría que nada la hiciera retroceder. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad, y pensó: pase lo que pase, estoy lista para enfrentarlo. Con una sonrisa tranquila, supo que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida, una que construiría con fuerza, dignidad y el poder de alguien que ya no temía a las sombras de su pasado. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.